Nuestro programa del 17º Encuentro de Centros de Cultura y 10º Jornadas de la Familia llega a su fin. Antes de efectuarse la clausura correspondiente, invito a la maestra Silvia Rubín Ruiz a que realice la lectura de la relatoría de estos arduos días, la cual recoge las ideas principales y reflexiones que se han expuesto por todos nuestros ponentes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Ha sido un recorrido muy amplio y vasto sobre el diálogo que se propuso para este 17º Encuentro de Centros de Cultura y las 10º Jornadas de la Familia, que han versado, como ya se habían esclarecido, vocación al amor y los desafíos en la vivencia de la masculinidad. A continuación, en este espacio de relatoría se recapitulará, haciendo un esfuerzo lo más rápido posible, la selección de las ideas y postulados más relevantes que han sido expuestos en estos 3 días. Iniciando con la intervención del presbítero Francisco Ramírez Llanes, se destaca un capítulo del libro del cardenal Ravasi que alude a la búsqueda del hombre por la verdad hasta descansar en Dios. Asimismo, en una cita que hace referencia al Dante de que en nuestra historia muchas veces se mueven naves sin timonel, sin brújula, sin estrella polar. Y los centros de cultura son estos espacios para encontrar los nuevos horizontes con guía. En su intervención, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, además de agradecer la promoción de este diálogo abierto a debates contemporáneos con temas actuales como lo son la familia y el amor en un contexto de pandemia que ha afectado a nivel global, sabiendo reconocer también la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la muerte como experiencia implacable y tomarlas como unos nuevos desafíos. Este encuentro llevará a analizar el papel que la familia, que el hombre y la mujer deben realizar sobre la vocación del amor, así nos lo planteaba. Y también en esa inauguración, el señor rector, doctor Emilio José Baños Ardavín, nos hablaba de escucharnos como un primer acto de acogida incondicional, de razonar a partir de lo escuchado las demandas legítimas que emergen de la realidad y las colonizaciones ideológicas. Y además nos invitaba a proponer, ya que nos corresponde ser propositivos en las calles y en los pasillos universitarios. Así, decía él, hay que construir nuevos paradigmas de la masculinidad en la perspectiva de género, en el hogar, en la educación y en el liderazgo social. En la intervención del cardenal Gianfranco Ravasi se destacó que ya con una apertura de futuro en 1869 se decía que la diferencia entre masculino y femenino no estaba escrita en la naturaleza, sino que es producto de la cultura. La persona humana es rica en posibilidades cognitivas, racionales, estéticas, espiritual. Se pensó que estos temas se enfrentarían durante todos los trabajos del Congreso. Y al respecto, nos hacía la relación en que la Biblia tiene elementos para revisar la creación, en 4 puntos cardinales. El primero, abordando una cultura en la que el protagonista es el hombre. El segundo, llevándonos al Génesis en la página antropológica por excelencia. Tercero, también en ese Génesis, pero ahora en su segundo capítulo, el decir que no está bien que el hombre esté solo. Hay que ofrecerle una ayuda. Entonces, esa ayuda no es de cualquier forma para completar al hombre, sino algo a su par. Finalmente, el cuarto punto, cuando en el Nuevo Testamento se tiene la figura de Cristo, que es masculino. Sin duda, es interesante ver en la historia de la fe, ver la representación del niño en manos de su madre y de la circuncisión, subrayando la sexualidad del niño, pero también considerando el comportamiento de Cristo en relación con la mujer en diferentes episodios. Y concluyó dándonos un mensaje cristiano en esta categoría social. Hombre y mujer están juntos en una donación completa. Posteriormente tuvimos la intervención de la maestra Livia Bastos y del maestro Carlos Ortiz. La primera de ellas nos hablaba de preguntarnos qué es lo que ha transformado este humano. La universidad como un encuentro de búsqueda de la verdad en términos de criticidad, de diálogo, en diferentes aspectos de la realidad para revelar lo que necesita ser removido, alejado de nuestra sociedad. Y por ende, los centros de cultura no son una receta, nos decía, sino un espacio de escucha, de diálogo
y de propuesta para ver nacer otras claves de respuesta social. Pensar la cultura del neutro no solo crea injusticia, sino el de la identidad. Ya se ha hablado sobre la vocación al amor, ahora el tema de la masculinidad, y nos anticipaba que el próximo año sería sobre la mujer. Mientras que el maestro Carlos reflexionaba sobre la tarea del hombre de proteger a la familia de toda forma de violencia, cuya imagen se había debilitado. Una renovada figura del hombre en la revolución tecnológica lo ha hecho acreedor del exilio de su hogar, pero nos invitaba, alentándonos a decirnos que ha de volver. Una invitación al lugar al que se vuelve, porque tampoco se comprende al varón sin la familia. Una sociedad no impregnada por ella resulta entonces dura para el ser humano. No se vive bien sin hogar y no se crea cultura. Es un fenómeno de civilidad no utilitario. Y agregaba, para ser felices, los hijos necesitan ver felices a sus padres y participar del amor de los padres, participar en la familia. Ya iniciando con las ponencias, rápidamente recapitulamos lo más relevante. El doctor Carlos Chiclana nos decía que nos encontramos en un momento muy oportuno para desarrollar un proyecto personal, que hacen falta padres masculinos y presentes que ejerzan como tal, en una dimensión distinta al paternalismo. Ser padre es una dimensión distinta del patriarcado, distinto de ser macho de privilegios que no corresponden. Consiste en hacerse responsable de sus funciones, encender el corazón y sentido crítico y apagar los aparatos tecnológicos, controlar su vida y controlar también sus deficiencias, un mayor control de los impulsos, un desarrollo de adaptación, de equilibrio psicológico, económico, social, sexual y menos consumo de tóxicos, sin presencia de estereotipos. Nos recordaba que hay que hacerse presente en la vida de los hijos, dejar que también la vida de los hijos nos afecte, que haga historia contigo y hacer que eso enriquezca la dinámica con la madre, que no se peleen entre ellos, padre y madre, por una posición y que vean que no se sustituyen. Ambos deben hacer sinergia a que se actuaran por separado, ya que son vidas complementarias y es la suma de lo que cada uno aporta sin dejar lo que es, lo bello, lo único, lo auténtico. Y señalaba 4 características para ese cambio: la libertad, la valentía, la confianza y la fecundidad. En lo referente a la intervención del padre Ramón Lucas, destacamos en que el primer contraste de clase consiste en el del hombre y la mujer en el matrimonio monógamo. La primera opresión es la del sexo femenino por el sexo masculino y nos recordaba lo que ya citaba Engels. Esa clase genera desigualdad, está presente la discriminación y esto genera opresión. Por tanto, decía, los sociólogos observan a la familia a través de las relaciones. Estamos frente a una fuerte feminización del hombre y de la mujer. Por la feminización y masculinización no representan homologación. Vamos hacia una pérdida de la masculinidad, enfatizaba. Se llega a una negación de la identidad sexual de la persona y la opone a su misma realidad biológica. Nos recordaba, el verdadero Dios es por su propia naturaleza un ser para, y se refería al Padre. Un ser parte de, y se refería al Hijo. Un ser con, refiriéndose al Espíritu Santo. Dios no creó un individuo, sino una comunidad formada por el hombre y la mujer, destinada a extenderse. Ambos tienen la misma naturaleza humana. Las personas son comunitarias y comunicables, creados como complementarios en relación el uno con el otro. Su comunidad refleja la comunidad divina. Es en esencia alteridad, reciprocidad de personas. Es comunión. No hay más. Entre otras ideas, también de esta exposición, se destacaba que los estereotipos son culturales, cambiantes, pero también cambiables.
y que los arquetipos emergen de la naturaleza de las cosas y están presentes en todas las culturas. Es un verdadero símbolo, unen un significado con un significante profundo. El hombre entonces regula la vida del hijo, está llamado a ser guía, autoridad buena que hace crecer, y a ello no se puede renunciar. Depende de esto el equilibrio social. La doctora María Calvo Charro nos decía que actualmente se vive una crisis de masculinidad. La pregunta de la sociedad actual que prevalece es el ¿quién soy yo? Está en crisis el concepto de ser humano. El hombre podía dar respuesta apelando a la familia o a la religión, pero ahora mismo la familia ha dejado de ser ese concepto concreto y se ha vuelto un concepto líquido. Y es la familia donde se está prescindiendo del varón. Pero ahora se ve a mujeres solas que consideran que el hombre es prescindible. De esta forma, el hombre ya no encuentra en la familia la respuesta a la pregunta de ¿quién soy yo? Estamos frente a una erosión del propio concepto. Revisando la historia, como ya también recapitularon anteriormente, en el 68 se produjo una representación de las mujeres muy sobrada y una culpabilidad del varón. Esa revuelta más que colectiva fue individualista y ha dejado una sociedad con cimientos de inmadurez y de confusión. Actualmente hay leyes que dictan que el género es un sentimiento profundo de que uno pertenece a una u otra orientación sexual. Es un deseo, una emoción y no hay razón, negando la esencia del ser humano. Se rechaza la tradición judio-cristiana y lo que tenga que ver con la razón y la ciencia. Los jóvenes, por tanto, están sufriendo por la carencia de un modelo masculino en esta prevalecencia en cuanto a las corrientes de género. Pero también existen hombres abiertos para aprender de lo femenino maternal, en una relación unida y armoniosa entre los sexos. Y se requiere de una personalidad equilibrada, de la mano de la mujer, en un camino de sanación y convencido de su singularidad. La licenciada Mariolina Ceriotti nos decía que el modo de vida del matrimonio estuvo regulado implícitamente para definir los roles de cada uno, y por eso tenía un modo de funcionar. Ahora, como todo eso ha cambiado, las tareas en la relación por motivos justos se han puesto en discusión. Por eso es debido dar una nueva lectura a la masculinidad y feminidad en una relación de matrimonio que se desea dure por siempre. Nuestros hijos, nos decía, ahora crecen con esa dificultad. El padre cree poco en sí mismo y se tiene a la madre que no sabe cómo valorizar su masculinidad. Faltan entonces los hombres que tengan el valor de volverse padres y es una crisis que rápidamente se extiende. Los hijos perciben a la madre como el primer modelo de la relación. En el transcurso del crecimiento empiezan a ver las diferencias. La hija debe de parecerse a la madre, aunque llegando a convertirse en sí misma. Para el hijo, debe entonces rechazar a esa madre. Debe de aceptar un alejamiento y de una relación estrecha para ahora ser diferente y adentrarse al mundo masculino. Hombres y mujeres, recapitulaba, tienen la responsabilidad de educar a los hijos en una verdadera reciprocidad. Hacia el segundo día, Monseñor Carlo María Polvani nos decía que nuestra posición teórica es que el género es una construcción social que ha resultado de un mundo de dos sexos en una construcción que no ha sido cuestionada, sino utilizada para construir a la sociedad. En el desarrollo histórico tiene sustancialmente tres raíces, una feminista, una estructuralista en lo sociológico y psicológico y la de los grupos LGBTs. La teoría de género de hoy es un producto heterogéneo en una clave postmodernista. Si bien la neurobiología confirma que no tenemos conciencia de nosotros mismos y tenemos que aprender nuestro yo, aprendemos nuestra identidad a partir de una relación conflictual. Tengo una voluntad mía que tiene que componerse con la voluntad de otra persona. Todo mi desarrollo humano es un constante jala y empuja entre el deseo de afirmación de mi deseo individual y lo que la gente me dice. Esa era parte de la exposición. Finalmente, nos decía que desde un punto de vista darwinístico,
la vida llegó a escoger el modelo sexuado por razones de sobrevivencia y la sexualidad fue el instrumento de la misma. El efecto psicoanalítico, con este carácter social de hombre, no es visto como el único camino para su pleno desarrollo, sino un peligro para su identidad. Aplicado a la masculinidad, la alteridad masculino-femenino no es considerada como enriquecedora desde esa visión. La expresión de la masculinidad se ha vuelto autorreferencial y no en un contacto con lo femenino. Por tanto, concluía, se debe salir del modelo conflictual hombre contra mujer, buscar paradigmas de alta responsabilidad moral, subrayar la necesidad de un enfoque relacional. Negar un arquetipo para aceptar un estereotipo es un gran riesgo, un error antropológico básico. Por su parte, el matrimonio di Nicola Danese nos hablaban en su diálogo de planteamientos abiertos sobre una esponsalidad masculina. Recordemos algunas de estas preguntas. Decían ellos, ¿cómo ser marido y padre hoy cuando mutan la cultura y la identidad femenina? O bien, ¿se está pasando de identidad masculina fuerte a una débil? ¿Del ideal al héroe? ¿Del superhombre al hombre frágil o una adherencia sobre medida? ¿Es posible valorizar al masculino sin etiquetarlo como machista? ¿Y cómo apreciar la diferencia sin establecerse en el unisex? Desde 4 enfoques, uno correspondiente a la culpabilidad del feminismo como una pregunta, trataron de dar respuestas, hablando precisamente con una modernidad en la revolución científica, social y cultural que pareciera ha puesto en crisis al mundo premoderno y al mundo tradicional en el que habitaban marido y mujer. En un segundo momento, nos decían que habría que enfocarse en los estudios del hombre, en ese aspecto de la lengua que tiene su importancia, en el masculino determinado como ser humano y que identificaba la palabra que oculta al género femenino. Otro de los enfoques nos proponían era la variación constante, en la que todas las sociedades tienen costumbres y reglas que establecen el estatus y los roles de los sexos por la formación de identidad social. Siempre la diferencia impone límites, pero también dona recursos. La propia virtud de las diferencias, cada uno la puede completar y hacer feliz al otro, al opuesto. Cada uno de los dos puede destruir la felicidad y también la vida del otro. Por tanto, tienen que verificar los aspectos que comparten, la responsabilidad del cuidado, la corresponsabilidad de la construcción de la sociedad y la cooperación, la procreación de los hijos. En la tradición bíblico-cristiana, ninguno es más que el otro. Y su último enfoque era el del esposo en las religiones. Hacían un recorrido por varios de los mitos que se habían presentado a través de estas religiones, tanto la hebrea, cristiana, musulmana, india y china. Concluían ellos, el amor esponsal invita a un proceso de acceso que implica la kenosis, ya sea del patriarcado o del matriarcado. Y a modo propio, cada uno es llamado a gastar su vida por el otro. La mujer lo hace sobre todo, pero no exclusivamente en el registro de la maternidad. Y el hombre, sobre todo, pero no exclusivamente en el trabajo, en la ciudadanía y en la defensa. Tuvimos después el taller de Alicia Verónica Rubio y de Benigno Blanco, quienes nos narraron su vivencia de pareja en la situación de COVID-19 y entonces planteaban 2 preguntas esenciales. ¿Cuáles son los eventos de la convivencia en pareja en los que fue escasa la paciencia? ¿Y qué es eso que se necesita hacer o dejar de hacer para incrementarla? Más adelante, el ponente, el doctor Juan Manuel Burgos, ya nos hablaba de una familia occidental que adopta diferentes formas o tipos según el contexto histórico-social, destacando 3 tipos: la familia tradicional, y explicaba la sociedad agrícola preindustrial, la familia moderna de una sociedad urbana industrial y la familia contemporánea de una sociedad postindustrial o de servicios. Nos planteaba diferentes ejemplos en los que él se preguntaba, ¿qué pasa con las nuevas masculinidades como fraude? El arquetipo masculino cambia con el tiempo, pero si se traslada la idea de la nueva masculinidad a las nuevas masculinidades,
se puede transformar el arquetipo en estereotipo y disolver la masculinidad. La única manera de disolver el carácter agresivo dominante del varón es eliminar el heteropatriarcado mediante la multiplicación de las sexualidades. Eran de las reflexiones que se planteaban. Y entonces cerraba incluso con una pregunta. ¿Las nuevas masculinidades se refieren a una nueva visión o a una disolución? La idea de fondo pudiera ser: las nuevas masculinidades son los múltiples modos en los que se puede expresar una biología masculina, no reglados por ningún rango esencial o configurativo. Las nuevas masculinidades versus la masculinidad y la disolución de la masculinidad, consecuente inversión de los rasgos sexuales. El ponente Patricio Videla también en su taller hizo una revisión de ideas sobre cómo construir las relaciones con los hijos y reflexionar en qué cosas de la familia de origen se quieren repetir, para entonces poder tener 4 autos, él decía, en este arquetipo de masculinidad de personas sanas: el de autónomos, el de autoconocimiento, el de autodominio y el de autoestima, construyendo confianza en una actividad concreta y recurrente, viendo la cantidad y la calidad y ganarle a las pantallas por relevancia. Sor María Grazia Caputo, ayer, en su exposición, nos recordaba que el tema que se está discutiendo es interesante, actual e innovativo, y planteaba una mirada al hombre como amigo. Ella misma, desde su propia experiencia, decía: ¿puede haber una relación de amistad entre el hombre y la mujer? Existen diferentes corrientes de pensamiento que han intentado darle respuesta, y en la mayoría de los casos, y en la generalidad, la respuesta es no, poniendo en tela de juicio a la propia ciencia. Rico en ambivalencia, y por eso nunca se puede dar una respuesta clara y decisiva al respecto, nos compartía sus vivencias a lo largo de su historia, concluyendo que gracias a todas ellas sentía necesario un renovado esfuerzo pedagógico en el sentido de educar a las nuevas generaciones para las relaciones, que niños y jóvenes sepan reconocerse y acogerse a sí mismos como un don valioso, viendo al mismo tiempo al otro como un don merecido. Cerrábamos ayer con la doctora Marielena Anaya Hamune, quien ella intentaba responder: ¿qué es la fraternidad? Dar el mayor número de características y cualidades en este sinónimo de hermandad, de amistad y camaradería, señalando que hay aspectos que caracterizan las relaciones entre hermanos desde su primera infancia. En estas relaciones, padres e hijos, caracterizadas por altos niveles de aceptación, cercanía y calidez, lo va a asociar con relaciones positivas entre ellos. Y el día de hoy abrimos con la participación de Monseñor Melchor Sánchez de Toca Alameda, quien nos decía en una recapitulación histórica: hace unos 3000 años, un poeta corante describió toda su admiración hacia la obra de Dios, la obra cumbre que es el ser humano. Y esto se refleja en el Salmo 8. Pareciera que ahora eso se ha perdido y nos estamos preguntando nuevamente: ¿qué es el ser humano? ¿En qué se diferencia del animal? ¿Es una diferencia cuantitativa o cualitativa? Y ahora, más allá de la admiración, como la de ese poeta en el Salmo, ahora se percibe una confusión. Parece arduo responder: ¿qué es el ser humano? Y ahora, mucho más, ¿qué significa ser hombre y mujer? En este rol de varón, de hembra o de ambivalente que parece caracterizar nuestro desarrollo en el día a día. En este llamado género fluido se dan todas las combinaciones posibles. No hay limitación a la determinación de género. Y se preguntaba, nos dejaba además esta reflexión para nuestros adentros: ¿qué hacer ante esto? ¿Cómo se pudo llegar a tanto? ¿Dónde están, pues, los varones? ¿Para qué sirve el varón? Se pensaba que hay una infantilización del varón. Nos decía: este adulto entre los 30 y 60 años es el adulto perdido, el adulto posmoderno, el adulto 4.0, un adulto instalado en un individualismo placentero y protegido, un individualismo que no reconoce por encima de sí mismo, fundamentado en sentimientos de libertad y de unicidad, encerrado en autonomía, subjetivo,
caracterizado por la ausencia de trascendencia, ausencia de límites y moral, sin compromiso civil o político. La tarea entonces es salir en búsqueda de ese adulto perdido. Nos decía, pues, ver qué sucede con estos nuevos Peter Pan. El doctor José Manuel Domínguez Prieto, ya más avanzada la jornada de esta mañana, nos hacía un énfasis en entender la fraternidad, la paternidad, maternidad, la filiación y que solo se podía hacer desde el enfoque antropológico filosófico. Necesita la referencia de caminar con alguien, nos extenuaba, y agregaba, la masculinidad y por contrapartida la feminidad se refieren a varios niveles. La diferencia más radical puede ser que esté en el sentido, pero la clave es la partitura. Lo masculino y lo femenino se articulan a las dos dimensiones básicas de lo que somos en el amor, acoger y darse. Y nos recordaba nuevamente algo que se había externado. Paternidad y maternidad es el ser para. La filiación es el ser desde y la fraternidad el ser con. Después tuvimos una valiosa charla que moderó el maestro Luis Roldán de la Tejera, en la que los jóvenes hablaban ya también de sus opiniones referentes a la masculinidad y versaron abordando desde su experiencia cuál es ahora el reto, cuáles son los desafíos que se viven en un cambio de época en los que la parte tecnológica además implica un bombardeo de patrones de conducta, estereotipos, patrones y también de una carga de la cual se debería de comportar de determinada manera. Se pensaba si la carga era la que condiciona esa masculinidad o cómo es que vive o debe vivir el hombre en estos días. Ya ellos mismos reflexionaban sobre cómo cambiar el día a día sin perder su identidad y dónde estaba entonces la clave para esa transformación genuina. Finalmente, y nos antecedió, el panel de rectores moderado por el doctor Emilio José Baños Sardavín, con la intervención de la maestra hermana Margarita Pérez Nerey, rectora de la Universidad Motolinía del Pedregal, el doctor Fernando Sánchez Campos, rector de la Universidad de Costa Rica, y el doctor Miguel Ángel Schiavone, rector de la Universidad Católica Argentina. En ese contexto que ya se planteaba y del cual se había hablado en estos días, la gran pregunta acerca del reto. Y el doctor Schiavone decía 3 cuestiones. Reconocer las diferencias biológicas, es imposible educar si se ignora o no se reconoce la biología. La formación docente, preparar a estos formadores para reencauzar la igualdad real, tanto de hombres como mujeres, y repensar el asunto de las escuelas mixtas. Por su parte, la maestra Margarita Pérez Nerey nos decía que el gran desafío para la Universidad Católica es educar para una verdadera masculinidad genuina y una verdadera feminidad genuina, y convencernos de que es un valor de singularidad. Nos hemos olvidado de un rasgo esencial, nos decía, la presencia de la manifestación del Padre, la teología de la presencia, la acción del Creador en nuestras vidas y nuestra función frente a esta presencia. Toda revelación es un diálogo, un encuentro. A estas últimas generaciones les falta presencia de educadores, de progenitores, del absoluto, la presencia de Dios. Y el doctor Fernando Sánchez Campos, también haciendo alusión al Papa Francisco, nos decía que había que ver a la figura humana en el centro de sus diversas facetas y su figura poliédrica, propiciando una cultura del encuentro, nunca mejor descrita que en la encíclica Fratelli Tutti. Y nos dejaba unas ideas después de desarrollar algunas experiencias, tanto en la vida pública como en la universitaria. Nos decía, la paternidad, los nuevos padres de familia, puede ser que que nos están trayendo este beneficio para vivir una sana e integral masculinidad, una paternidad y complementariedad, una ecología integral humanista a las que hace alusión la encíclica antes mencionada. Finalmente, las universidades católicas, nos recordaba, deben de buscar el sentido de trascendencia sin confrontación, el buscar el lenguaje de las palabras, pero más de las manos y del corazón, y por último, tener una informalidad respetuosa en el salón de clases. Es lo que se ha dialogado y expuesto en estos días. Muchas gracias.